El día que descubrí la traición de mi marido Javier y mi suegra Pilar fue como si el mundo se detuviera por un instante. Todo comenzó una tarde de otoño en Valencia, cuando regresé de un viaje de trabajo a Madrid. El aire fresco de la ciudad mediterránea normalmente me reconfortaba, pero ese día trajo consigo una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Entré en nuestra casa, una hermosa propiedad en un tranquilo condominio en las afueras de Valencia. El silencio me recibió. Javier aún no había regresado del trabajo. Dejé mi maleta en el vestíbulo y me dirigí directamente a mi escritorio, ansiosa por revisar algunos documentos importantes. Qué raro, murmuré para mí misma mientras abría el cajón superior de mi escritorio. Removí papeles, carpetas, pero no encontré lo que buscaba. ¿Dónde está mi talonario de cheques? Pasé la siguiente hora revolviendo cada rincón de mi escritorio, convencida de que lo había dejado allí antes de mi viaje. La frustración crecía con cada minuto que pasaba. Javier, llamé cuando escuché la puerta principal abrirse. ¿Has visto mi talonario de cheques? Mi marido entró en el estudio, su rostro una máscara de desconcierto. ¿Tu talonario? No, cariño. ¿No lo llevaste contigo a Madrid? Negué con la cabeza, la preocupación ahora evidente en mi voz. No, estoy segura de que lo dejé aquí. No lo encuentro por ninguna parte. Javier se acercó, poniendo una mano en mi hombro en un gesto que ahora, mirando hacia atrás, parecía más calculado que reconfortante. Tranquila, seguro que aparecerá. Quizás lo guardaste en otro lugar y no lo recuerdas. Sus palabras, destinadas a calmarme, solo alimentaron mi inquietud. Conocía mi escritorio, conocía mis hábitos. Algo no cuadraba. Los días siguientes fueron una vorágine de llamadas al banco, revisión de estados de cuenta y búsqueda frenética por toda la casa. Javier parecía distante, como si mis preocupaciones fueran una molestia menor en su día a día. Una tarde, mientras cenábamos, mencioné la posibilidad de revisar las cámaras de seguridad del condominio. Vi cómo Javier se tensaba ligeramente, un cambio tan sutil que en ese momento lo atribuí a la sorpresa. ¿No crees que estás exagerando un poco, cariño?, dijo, su tono cuidadosamente neutral. Es solo un talonario de cheques. Podemos pedir uno nuevo al banco. Pero yo no podía dejarlo pasar. Al día siguiente, me dirigí a la oficina de seguridad del condominio. El guardia, un hombre amable llamado Miguel, me recibió con una sonrisa. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué mi situación, y aunque parecía reticente al principio, finalmente accedió a revisar las grabaciones de los días que estuve fuera. Normalmente no hacemos esto sin una orden, explicó mientras navegaba por los archivos en su computadora. Pero dado que es usted y que se trata de su propia casa, pasamos horas revisando las grabaciones. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, algo captó mi atención. Espera, Miguel. Retrocede un poco, ahí. En la pantalla, vi a Javier y a mi suegra Pilar entrando en nuestra casa. La fecha y hora coincidían exactamente con mi ausencia en Madrid. Los seguí con la mirada mientras se dirigían directamente a mi estudio. El corazón me dio un vuelco. ¿Puedes acercar la imagen? Miguel amplió la vista. Aunque la calidad no era perfecta, pude ver claramente cómo Javier y Pilar salían de mi estudio minutos después. Pilar sostenía algo en su mano que, aunque no podía distinguir con claridad, tenía el tamaño exacto de mi talonario de cheques. Me quedé sin aliento. La traición, la mentira, todo se volvió dolorosamente claro en ese momento. Gracias, Miguel, dije con voz temblorosa. ¿Podrías guardar esta grabación, por favor? Salí de la oficina de seguridad con las piernas temblorosas y la mente en caos. ¿Cómo podían Javier y Pilar haberme hecho esto? ¿Qué más me habían ocultado? Esa noche, cuando Javier llegó a casa, me encontró sentada en la oscuridad de nuestro salón. Carmen, ¿qué haces ahí sentada a oscuras? Encendí la lámpara junto a mí, revelando mi rostro serio y decidido. Tenemos que hablar, Javier. Sobre mi talonario de cheques, y sobre tu visita con tu madre a mi estudio mientras yo estaba en Madrid. Vi cómo el color abandonaba su rostro. En ese momento,
supe que nada volvería a ser igual. No sé de qué estás hablando, balbuceó, pero su nerviosismo lo delataba. Vi las grabaciones de seguridad, Javier. Los vi a ti y a tu madre entrando en mi estudio y saliendo con mi talonario. ¿Cómo pudiste? El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se desplomó en el sofá, su fachada de inocencia desmoronándose ante mis ojos. Carmen, nosotros, no es lo que piensas. Pero yo ya no escuchaba sus excusas. Mi mente estaba acelerando, conectando puntos que antes no veía. Las misteriosas llamadas telefónicas, las reuniones secretas con su madre, los cambios repentinos en nuestras finanzas. Todo cobraba un nuevo y terrible sentido. Esa noche marcó el inicio de un camino que nunca imaginé tener que recorrer. La confianza, el pilar de nuestro matrimonio, se había desmoronado en un instante. Y mientras miraba a Javier, el hombre que creía conocer, me di cuenta de que estaba frente a un extraño. Lo que siguió fue una montaña rusa de emociones y descubrimientos que sacudirían los cimientos de mi vida. Pero en ese momento, sentada en la penumbra de nuestro salón, enfrentando la traición de las personas en las que más confiaba, supe que nada volvería a ser como antes. Los 3 meses siguientes al descubrimiento de la traición de Javier y Pilar fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Cada día traía consigo una nueva sorpresa, cada una más dolorosa que la anterior. Me sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Una mañana, mientras revisaba los estados de cuenta bancarios que había solicitado, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Allí, en blanco y negro, estaba la evidencia de su engaño, una serie de cheques, cada uno por sumas exorbitantes, todos cobrados en los últimos 3 meses. El total me dejó sin aliento, $500.000. No puede ser, murmuré, mis manos temblando mientras sostenía los papeles. ¿Cómo pudieron? Decidida a llegar al fondo de esto, comencé a investigar. Llamadas telefónicas, visitas a bancos, incluso contraté a un investigador privado. Poco a poco, el rompecabezas comenzó a armarse, y la imagen que reveló me dejó atónita. Javier y Pilar habían estado utilizando mi dinero para construir una lujosa mansión en Marbella, un paraíso costero conocido por sus playas doradas y su jet set internacional. La ironía no se me escapaba. Mientras yo trabajaba incansablemente en Valencia, ellos estaban creando su propio oasis de lujo con mi dinero. Finalmente, armada con toda la información, decidí confrontarlos. Elegí un domingo, sabiendo que Pilar vendría a almorzar como lo hacía cada semana. La tensión en el aire era palpable mientras preparaba la mesa, cada tintineo de los cubiertos sonando como una amenaza silenciosa. Cuando llegaron, Pilar entró con su habitual aire de superioridad, besando el aire cerca de mis mejillas. Carmen, querida, ¿cómo estás? Respiré hondo, contando hasta 10 en mi mente. Bien, Pilar. Por favor, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar. Vi cómo Javier y Pilar intercambiaban miradas nerviosas mientras tomaban asiento. Saqué los estados de cuenta y los coloqué sobre la mesa. ¿Pueden explicarme esto? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier palideció, pero fue Pilar quien habló primero, su voz cargada de desdén. Oh, Carmen, dijo, riendo como si acabara de contar un chiste particularmente gracioso. ¿No me digas que estás molesta por unos cuantos cheques? Su risa encendió una furia en mí que nunca antes había sentido. ¿Unos cuantos cheques? Robaron $500,000, Pilar. Javier intentó intervenir, su voz temblorosa. Carmen, cariño, podemos explicarlo. Pero Pilar lo interrumpió, su tono ahora frío y calculador. ¿Explicar qué? No hemos hecho nada malo. Si alguien tiene la culpa aquí, eres tú, Carmen. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Yo? ¿Cómo puedes decir eso? Pilar se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Tú fuiste quien escondió el talonario en tu propia gaveta. Prácticamente nos lo estabas regalando. Si no querías que lo usáramos, deberías haberlo guardado mejor. No podía creer lo que estaba escuchando. La audacia, la falta total de remordimiento.
Era como si estuviera hablando con extraños, no con mi familia. Javier, me volví hacia mi marido, buscando en sus ojos algún signo del hombre que creía haber conocido. ¿Tú también piensas así? Para mi horror, Javier asintió lentamente, repitiendo las palabras de su madre como un eco obediente. Mamá tiene razón, Carmen. Si no querías que usáramos el dinero, deberías haberlo protegido mejor. En ese momento, sentí como si el último hilo que me unía a esta familia se hubiera roto. La traición era completa. ¿Protegerlo mejor?, repetí, incrédula. ¿De mi propio marido? ¿De mi familia? Pilar se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo sobre qué cenar y no sobre un robo de $500,000. En los negocios y en la familia, querida, siempre hay que estar alerta. Considéralo una lección aprendida. No pude contener más mi indignación. Me levanté de la mesa, mis manos temblando de rabia. ¿Una lección? ¿Crees que robarme es darme una lección? ¿Qué clase de persona eres, Pilar? Pero Pilar simplemente sonrió, una sonrisa fría que nunca olvidaré. Soy una persona práctica, Carmen. Y mi Javier también lo es. Vimos una oportunidad y la tomamos. Así es como se triunfa en la vida. Miré a Javier, esperando, rogando ver algún signo de arrepentimiento, de vergüenza. Pero solo vi una sumisión ciega hacia su madre. Era como si Pilar hubiera borrado cualquier rastro de moral o individualidad en él. ¿Y la mansión en Marbella?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Esa era su gran oportunidad? Javier tuvo al menos la decencia de parecer incómodo, pero Pilar se limitó a asentir con orgullo. Una inversión excelente, si me lo preguntas. Deberías estar agradecida, Carmen. Hemos triplicado el valor de tu dinero. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. ¿Agradecida? ¿Agradecida? Me robaron. Traicionaron mi confianza. Destruyeron nuestra familia. Pilar se levantó, alisando su falda como si nada hubiera pasado. Oh, no seas tan dramática, querida. Los negocios son negocios. Y en cuanto a la familia, bueno, siempre has sido más una intrusa que parte de ella, ¿no crees? Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Años de pequeños desaires, comentarios mordaces y miradas de desprecio cobraron un nuevo significado. Siempre había sabido que Pilar no me aceptaba completamente, pero nunca imaginé que su desprecio llegara a estos extremos. Fuera, logré decir, mi voz temblando de ira contenida. Fuera de mi casa. Ahora. Pilar se dirigió a la puerta con la cabeza en alto, como si ella fuera la agraviada. Javier dudó, mirando entre su madre y yo. Javier, dije, mi corazón rompiéndose con cada palabra. Si sales por esa puerta con ella, no te molestes en volver. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. Sin decir una palabra, siguió a su madre fuera de la casa. Me quedé allí, en medio de mi comedor, rodeada de los restos de lo que una vez fue una comida familiar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, una mezcla de tristeza, rabia y, sorprendentemente, alivio. Esa noche, mientras yacía sola en nuestra cama, no, mi cama ahora, reflexioné sobre los eventos del día. La mansión en Marbella, construida con mis sueños robados. Pilar, manipulando los hilos como una marionetista experta. Y Javier, mi Javier, reducido a un títere sin voluntad propia. Pero entre la devastación, sentí nacer algo nuevo en mí, determinación. Determinación de no ser una víctima, de no dejar que se salieran con la suya. Esto no ha terminado, murmuré en la oscuridad. No saben con quién se han metido. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche, comencé a planear mi próximo movimiento. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista para luchar. Los días que siguieron a la confrontación con Javier y Pilar fueron un torbellino de emociones y acciones. Me sentía traicionada, furiosa y, sobre todo, determinada a hacer justicia. Pero nada me preparó para la llamada que recibí una mañana, apenas una semana después de aquel fatídico almuerzo.
Señora Carmen Rodríguez. La voz al otro lado de la línea era formal y profesional. Sí, soy yo, respondí, un nudo formándose en mi estómago. Le habla Enrique Martínez, del Departamento de Seguridad del Banco Nacional. Tenemos algunas inquietudes sobre movimientos recientes en su cuenta. ¿Podría venir a nuestra sucursal principal para discutir este asunto? El nudo en mi estómago se apretó aún más. Por supuesto. ¿Cuándo les conviene? Si es posible, hoy mismo. Es un asunto urgente. Esa misma tarde, me encontré sentada frente al señor Gómez, el gerente del banco. Su rostro era una máscara de preocupación profesional mientras extendía varios documentos sobre su escritorio. Señora Rodríguez, comenzó, su voz cuidadosamente modulada, hemos detectado una serie de transacciones inusuales en su cuenta. Específicamente, 12 cheques por sumas considerables que han sido cobrados en los últimos 3 meses. Asentí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Sí, estoy al tanto de esos cheques. De hecho, iba a contactarlos al respecto. El señor Gómez arqueó una ceja. ¿Entonces usted autorizó estas transacciones? Tomé una respiración profunda. No, señor Gómez. Esos cheques fueron robados y las firmas fueron falsificadas. El silencio que siguió fue pesado. El gerente me miró fijamente, como evaluando la veracidad de mis palabras. Finalmente, habló, señora Rodríguez, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene alguna prueba que respalde su afirmación? Le conté todo, el robo del talonario, las grabaciones de seguridad, la confrontación con Javier y Pilar. Con cada palabra, veía cómo la expresión del señor Gómez pasaba de la incredulidad a la preocupación y, finalmente, a la determinación. Esto es muy grave, dijo finalmente. Necesitaremos investigar a fondo. ¿Estaría dispuesta a presentar una denuncia formal? Por supuesto, respondí sin dudar. Lo que siguió fue un proceso exhaustivo. Peritos caligráficos examinaron las firmas de los cheques, confirmando que eran falsificaciones. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco, mostrando a Javier y Pilar cobrando los cheques en diferentes sucursales. Mientras la investigación avanzaba, recibí otra llamada del banco. Esta vez, era para informarme que Javier y Pilar habían sido citados para dar explicaciones sobre las transacciones. El día de la reunión llegó, y me encontré nuevamente en la oficina del señor Gómez. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Javier y Pilar estaban sentados al otro lado de la mesa, sus rostros una mezcla de arrogancia y nerviosismo. El señor Gómez comenzó la reunión con una voz grave. Los hemos citado hoy para discutir una serie de transacciones sospechosas en la cuenta de la señora Rodríguez. Tenemos evidencia que sugiere que ustedes dos estuvieron involucrados en el cobro de cheques robados y falsificados. Observé cómo Javier palidecía, pero Pilar mantuvo su compostura, su rostro una máscara de indignación fingida. ¿Cómo se atreve?, exclamó Pilar, su voz temblando de una ira que yo sabía era falsa. Somos personas respetables. Jamás haríamos algo así. El señor Gómez, imperturbable, continuó, tenemos grabaciones de seguridad que los muestran a ambos cobrando estos cheques en varias de nuestras sucursales. Además, expertos han confirmado que las firmas en los cheques son falsificaciones. Javier, finalmente encontrando su voz, balbuceó, debe haber algún error. Nosotros teníamos permiso para usar esos cheques. Fue en ese momento que decidí intervenir. ¿Permiso? ¿Cuándo les di permiso para robar mi talonario y falsificar mi firma? Pilar, viendo que su fachada se desmoronaba, cambió de táctica. Con una mirada de preocupación fingida, se dirigió al señor Gómez. ¿No ve lo que está pasando aquí? Nuestra pobre Carmen, me temo que ha estado teniendo problemas mentales. Ha estado olvidando cosas, inventando historias. Incluso nos dio permiso para usar su cuenta y ahora no lo recuerda. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevía a insinuar que yo estaba loca? Pero antes de que pudiera responder, el señor Gómez habló. Señora Pilar, tenemos evidencia concreta de falsificación y robo.
Sus acusaciones sobre la salud mental de la señora Rodríguez no tienen fundamento y, francamente, son inapropiadas. Vi cómo la máscara de preocupación de Pilar se desvanecía, reemplazada por una expresión de furia apenas contenida. Javier, por su parte, parecía hundirse más en su silla con cada palabra. «Esto es ridículo», espetó Pilar. «¿Cómo pueden creer a esta mujer sobre nosotros? Hemos sido clientes de este banco durante décadas». El señor Gómez se mantuvo profesional, pero pude ver un destello de disgusto en sus ojos. «Señora, la duración de su relación con el banco no tiene relevancia frente a evidencia concreta de actividades fraudulentas. Les sugiero que consideren cuidadosamente su posición legal en este momento». Mientras Pilar continuaba protestando, noté que Javier permanecía en silencio, su mirada fija en el suelo. Por un momento, sentí una punzada de lástima por él. ¿Cuántos años había vivido bajo el control de su madre? ¿Cuántas decisiones había tomado realmente por sí mismo? El señor Gómez, ignorando las protestas cada vez más estridentes de Pilar, se dirigió a mí. «Señora Rodríguez, dado la evidencia que tenemos, el banco está preparado para revertir todas las transacciones fraudulentas y restaurar los fondos a su cuenta. Sin embargo, dada la naturaleza criminal de estas actividades, le recomendamos encarecidamente que presente una denuncia formal ante las autoridades». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «Gracias, señor Gómez. Eso es exactamente lo que planeo hacer». Pilar, al escuchar esto, cambió su tono de indignación por uno de súplica. «Carmen, querida, no puedes hablar en serio. Somos familia. Seguramente podemos resolver esto entre nosotros». La miré, realmente la miré, y vi por primera vez la desesperación detrás de su fachada de superioridad. «No, Pilar. Esto va más allá de un desacuerdo familiar. Lo que hicieron fue ilegal y moralmente reprobable. Tendrán que enfrentar las consecuencias». Javier, finalmente, levantó la mirada. «Carmen, por favor, lo siento. No quería, no pensé». «No, Javier, no pensaste», le interrumpí, sintiendo una mezcla de dolor y resolución. «Y lo siento, pero, lo siento, no es suficiente esta vez». Cuando salimos de la oficina del señor Gómez, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. El camino que tenía por delante no sería fácil, lo sabía. Habría procesos legales, más confrontaciones, probablemente momentos de duda y arrepentimiento. Pero mientras veía a Javier y Pilar alejarse, sus posturas derrotadas tan diferentes de su arrogancia inicial, supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche, sentada en mi sala de estar, reflexioné sobre los eventos del día. La justicia estaba en marcha, pero el costo emocional era alto. Sin embargo, mientras miraba por la ventana hacia las luces de Valencia, sentí una chispa de esperanza. Esta experiencia me había mostrado mi propia fuerza, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Y con esa fuerza, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente a la reunión en el banco, me desperté con una mezcla de determinación y aprensión. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero estaba resuelta a llegar hasta el final. Mientras tomaba mi café matutino, recordé algo que había estado en el fondo de mi mente durante semanas, el sistema de grabación que había instalado en mi estudio meses atrás. Todo comenzó después de que varios documentos importantes desaparecieran misteriosamente de mi escritorio. En ese momento, lo había atribuido a mi propio descuido, pero ahora, a la luz de los recientes acontecimientos, esas desapariciones cobraban un nuevo significado. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí a mi estudio. El pequeño dispositivo de grabación estaba oculto detrás de un cuadro, tan discreto que incluso yo había olvidado su existencia. Con manos temblorosas, lo recuperé y conecté a mi computadora. «Por favor, que haya captado algo», murmuré mientras los archivos se cargaban. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. Ahí estaban Javier y Pilar, entrando furtivamente en mi estudio. La fecha coincidía exactamente con mi viaje a Madrid. «¿Estás seguro de que no nos verá?», la voz de Javier sonaba nerviosa. Pilar respondió con desdén: «Por supuesto que no. Está demasiado ocupada con su precioso trabajo como para notar algo».
Los observé rebuscar entre mis cosas, abriendo cajones y revolviendo papeles. Finalmente, Pilar exclamó triunfante, lo encontré. La cámara captó perfectamente el momento en que sacaba mi talonario de cheques del cajón. Javier parecía dudar. Mamá, ¿estás segura de que deberíamos hacer esto? Pilar le lanzó una mirada que podría haber congelado el Mediterráneo. ¿Acaso quieres vivir bajo la sombra de tu esposa para siempre? Es hora de que tomemos lo que nos merecemos. Vi cómo Javier cedía, como siempre lo hacía ante su madre. Salieron del estudio, pero la grabación continuaba. Durante las siguientes semanas, los vi entrar y salir varias veces, siempre cuando yo estaba fuera o dormida. Una conversación en particular llamó mi atención. Javier y Pilar estaban de nuevo en mi estudio, esta vez discutiendo animadamente sobre cómo gastar el dinero. ¿Una mansión en Marbella? ¿No crees que es demasiado ostentoso?, preguntaba Javier. Pilar rió, un sonido que ahora me parecía frío y calculador. Querido, si vamos a hacer esto, hagámoslo a lo grande. Además, ¿no crees que ya es hora de que vivamos como realmente merecemos? Pero Carmen, comenzó Javier. Carmen, siempre Carmen, le interrumpió Pilar. ¿Cuándo entenderás que ella no es más que un medio para un fin? Nos ha dado acceso a una vida que nunca hubiéramos tenido. Es hora de aprovecharla al máximo. Sentí náuseas al escuchar esas palabras. ¿Eso es lo que siempre había sido para ellos? ¿Un medio para un fin? Seguí revisando las grabaciones, cada una más reveladora que la anterior. Vi cómo planeaban meticulosamente cada movimiento, cómo Pilar enseñaba a Javier a falsificar mi firma, cómo celebraban cada cheque cobrado exitosamente. Una escena en particular me rompió el corazón. Javier, solo en mi estudio, sosteniendo una foto nuestra de nuestro viaje a París. Lo siento, Carmen, susurró a la imagen. Ojalá las cosas fueran diferentes. Por un momento, sentí una punzada de compasión. Pero luego recordé todas las mentiras, todas las traiciones, y esa compasión se convirtió en determinación. Con las pruebas en mis manos, sabía que tenía que actuar. Llamé a mi abogado, Alejandro Vega, y le pedí que viniera urgentemente. Cuando Alejandro llegó, le mostré las grabaciones. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación profesional. Carmen, dijo después de ver la última grabación, esto es oro puro en términos legales. No solo prueba el robo y la falsificación, sino también la premeditación y la manipulación. ¿Qué debemos hacer ahora?, pregunté, sintiéndome simultáneamente agotada y energizada. Alejandro se ajustó las gafas, su mente claramente trabajando en las implicaciones legales. Primero, necesitamos asegurar estas grabaciones. Haremos copias y las guardaremos en lugares seguros. Luego, presentaremos esto a la Fiscalía. Con esta evidencia, no solo podremos revertir todas las transacciones fraudulentas, sino que también tendremos un caso sólido para un proceso penal. Asentí, absorbiendo la información. ¿Y qué pasa con la mansión en Marbella? Con estas pruebas, podremos solicitar un embargo preventivo. Esa propiedad no irá a ninguna parte hasta que se resuelva este caso. Mientras Alejandro hablaba, sentí una mezcla de emociones, alivio por tener pruebas concretas, tristeza por la traición y una creciente sensación de justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Presentamos las grabaciones a la Fiscalía, que actuó con sorprendente rapidez. Se emitieron órdenes de embargo para la mansión en Marbella y se congelaron todas las cuentas asociadas a Javier y Pilar. La confrontación final llegó una semana después. Estábamos en el juzgado, Javier y Pilar sentados al otro lado de la sala, sus rostros una mezcla de desafío y miedo. Cuando se presentaron las grabaciones como evidencia, vi cómo el color abandonaba sus rostros. Pilar, siempre la manipuladora, intentó una última jugada desesperada. Se levantó, su voz temblando de emoción fingida. Su señoría, esto es un malentendido familiar. Mi nuera, Carmen, nos dio permiso para usar esos fondos. Ella no está bien mentalmente. Ha estado inventando historias, confundiendo la realidad. El juez, un hombre de aspecto severo,
miró a Pilar por encima de sus gafas. Señora, tenemos grabaciones que claramente muestran lo contrario. Su acusación sobre la salud mental de la demandante es grave y, dadas las circunstancias, parece ser un intento desesperado de evadir la responsabilidad. Vi cómo Javier se hundía en su asiento, la realidad de su situación finalmente golpeándolo. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y resignación. El juez continuó: basándome en la evidencia presentada, ordeno el embargo completo de la propiedad en Marbella y el congelamiento de todos los activos asociados a los acusados. Además, se iniciará un proceso penal por fraude, robo y falsificación. Cuando salimos del juzgado, me sentí extrañamente vacía. Había ganado, sí, pero el costo emocional era alto. Alejandro puso una mano en mi hombro. Lo hiciste bien, Carmen. Sé que no es fácil, pero hiciste lo correcto. Asentí, viendo cómo Javier y Pilar eran escoltados por la policía. Pilar mantenía su postura altiva, pero Javier parecía completamente derrotado. Esa noche, sentada en mi estudio, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El sistema de grabación, que había instalado por precaución, resultó ser mi salvación. Pero también me mostró una verdad dolorosa sobre las personas en las que más confiaba. Miré la foto de París que Javier había sostenido en la grabación. Con un suspiro, la guardé en un cajón. Era el fin de una era, el cierre de un capítulo de mi vida. Pero mientras miraba por la ventana hacia las luces de Valencia, sentí una chispa de esperanza. Había sobrevivido a esto, había luchado y había ganado. Y con esa fuerza recién descubierta, estaba lista para lo que viniera después. Los meses que siguieron al juicio fueron un torbellino de emociones y cambios. Mientras veía cómo se desenvolvía el proceso legal contra Javier y Pilar, me encontré reflexionando sobre la ironía de toda la situación. Hace apenas un año, había estado planeando comprar una casa de verano para toda la familia. Ahora, esa misma familia estaba desmoronándose frente a mis ojos. Una tarde de primavera, mientras revisaba algunos documentos en mi estudio, mi teléfono sonó. Era Alejandro, mi abogado. Carmen, tengo noticias. Su voz sonaba seria pero con un toque de satisfacción. El banco ha completado la reversión de todas las transacciones fraudulentas. Tu dinero ha sido restaurado en su totalidad. Sentí un alivio inmediato, pero fue rápidamente reemplazado por una sensación de vacío. Gracias, Alejandro. ¿Qué hay sobre ellos? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, la mansión en Marbella ha sido embargada oficialmente. Está en proceso de ser subastada para recuperar parte de los fondos. En cuanto a Javier y Pilar. Alejandro hizo otra pausa, y pude sentir que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. El juicio penal está en marcha. Las pruebas son abrumadoras, Carmen. Es muy probable que ambos enfrenten penas de prisión. Cerré los ojos, intentando procesar la información. Una parte de mí se sentía vindicada, pero otra parte, una que me sorprendió, sentía una profunda tristeza. ¿Puedo hacer algo?, pregunté, sin estar segura de qué respuesta esperaba. En este punto, lo mejor es dejar que la justicia siga su curso, respondió Alejandro. Has hecho todo lo que podías hacer. Ahora, Carmen, creo que es momento de que pienses en ti misma. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi estudio. El sol de Valencia brillaba sobre la ciudad, ajeno al drama que se desarrollaba en mi vida. Pensé en las palabras de Alejandro: piensa en ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que realmente lo hice? Los días siguientes los pasé reorganizando mi vida. Contraté a un equipo de limpieza para que hiciera una limpieza profunda de la casa, eliminando cualquier rastro de la presencia de Javier. Doné su ropa, regalé los muebles que habíamos comprado juntos, y redecoré completamente mi dormitorio. Una mañana, mientras desayunaba en mi terraza recién remodelada, recibí una llamada inesperada. Era María, la hermana menor de Javier. Carmen, no sé si debería estar llamándote, su voz sonaba temblorosa. Está bien, María. ¿Qué sucede?, respondí, sorprendida por la mezcla de emociones que su llamada despertó en mí. Es Javier,
dijo después de una pausa. No está bien. El juicio, la prisión, creo que finalmente se ha dado cuenta de lo que ha perdido. Sentí un nudo en la garganta. María, yo. No, me interrumpió. No estoy pidiendo nada. Solo, pensé que debería saberlo. Y quería disculparme. Por todo. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono, perdida en mis pensamientos. La llamada de María había removido sentimientos que creía haber enterrado. Esa tarde, decidí dar un paseo por el jardín del Turia. Mientras caminaba entre los árboles y las fuentes, recordé todas las veces que Javier y yo habíamos paseado por allí, haciendo planes para el futuro. Un futuro que ahora parecía tan lejano y ajeno. De repente, me encontré frente al Palau de les Arts Reina Sofía. Javier y yo solíamos bromear sobre cómo algún día compraríamos entradas para la mejor función, vestidos de gala, viviendo nuestra fantasía de jet set valenciano. Ahora, esa broma parecía amarga en mi memoria. Mientras observaba el imponente edificio, una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez era hora de crear nuevos recuerdos, de redefinir quién era yo sin Javier, sin la sombra de Pilar. Los siguientes días los pasé planeando. Contacté con una agencia de viajes y comencé a organizar un tour por Europa. París, Roma, Viena, todas las ciudades que Javier y yo habíamos soñado visitar juntos. Pero esta vez, sería un viaje solo para mí. Mientras hacía las reservaciones, recibí otra llamada de Alejandro. Carmen, tengo noticias sobre el juicio, su voz sonaba seria. Se ha dictado sentencia. Tomé una respiración profunda. Dime. Javier ha sido sentenciado a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Pilar recibió una sentencia más dura. 5 años, sin posibilidad de libertad condicional temprana. Me senté, sintiendo como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. Era el cierre que necesitaba, pero aún así, dolía. Gracias por informarme, Alejandro, logré decir. Carmen, añadió antes de colgar, sé que esto es difícil, pero recuerda, tú eres la víctima aquí. Has actuado con integridad en todo momento. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante. Sus palabras resonaron en mí durante días. Mirar hacia adelante. Sí, eso era exactamente lo que necesitaba hacer. La mañana de mi partida a Europa llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras cerraba mi maleta, mi mirada se detuvo en una foto que había olvidado guardar. Era de Javier y yo en nuestra boda, sonriendo, llenos de esperanza por el futuro. Por un momento, consideré llevarla conmigo. Pero luego, con una mezcla de tristeza y determinación, la coloqué en el fondo de un cajón. Era hora de crear nuevos recuerdos, nuevas sonrisas. En el aeropuerto, mientras esperaba para abordar, recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero inmediatamente supe quién era. Lo siento. Por todo. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Miré el mensaje por varios minutos, un torbellino de emociones atravesándome. Finalmente, con un suspiro, borré el mensaje sin responder. Algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana hacia Valencia, la ciudad que había sido testigo de tantos momentos de mi vida. Amor, traición, dolor, y ahora, renacimiento. Pensé en Javier y Pilar, pasando sus veranos en una celda de prisión en lugar de en la lujosa mansión de Marbella que habían soñado. La ironía no se me escapaba. Yo había planeado comprar una casa de verano para todos nosotros, un lugar donde crear recuerdos felices en familia. En cambio, ellos habían elegido la codicia y la traición, y ahora estaban pagando el precio. Mientras las nubes se abrían paso ante mis ojos, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. El capítulo de mi vida con Javier y Pilar había llegado a su fin, pero un nuevo capítulo estaba comenzando. Un capítulo que yo escribiría sola, con mis propias reglas y mis propios sueños. Pensé en los veranos que pasaría explorando nuevas ciudades, conociendo nuevas personas, redescubriéndome a mí misma.
Y aunque una parte de mí siempre llevaría las cicatrices de lo que había sucedido, sabía que esas cicatrices eventualmente se convertirían en una fuente de fuerza. Mientras el avión se elevaba sobre el Mediterráneo, cerré los ojos y sonreí. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Los veranos en el tribunal habían terminado, y una nueva estación de mi vida estaba a punto de comenzar.